Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy nuestra cápsula ya la número 153 semanas ininterrumpidas de transmitir este espacio de cultura jurídica para toda la sociedad y para los estudiantes y público en general que esté interesado en los temas jurídicos, políticos y sociales. Y bueno, el día de hoy voy a comentar dos noticias que tienen pues implicaciones jurídicas desde luego. La primera es que la Fiscalía de la Ciudad de México hace una investigación preliminar en relación con el accidente del metro, de la línea del metro, el reciente, donde desafortunadamente fallece una persona y decenas más quedan heridas, algunas de gravedad, debido a este choque de trenes. Y se comenta en los informes periciales seguramente que están agregados a la carpeta de investigación que alguien alteró o dañó los cables de alimentación de esta línea intencionalmente, y bueno, esto ya pasa de ser un accidente, un homicidio o una lesión dolosa a un homicidio culposo o no intencional a un homicidio doloso. Esto que quiere decir que alguien que manipuló estos cables de conducción, que incluso fueron enseñados en el informe del fiscal de la Ciudad de México, pues todo parece indicar que efectivamente se trató de un vamos a llamarle sabotaje, y que pues ya no hay una tentativa de homicidio, lesiones y homicidio por parte de la persona, de la joven que falleció. Pues es un homicidio ya no culposo sino doloso, si se logra demostrar que alguien pues intencionalmente alteró algún tipo de mecanismo en el metro. Y bueno, esto es sumamente grave porque bueno, los accidentes llegan a ocurrir quizá por falta de mantenimiento, por un error humano, por un descuido, pero cuando ya ciertas personas se coluden para, pues en este caso para alterar la buena marcha del metro de la Ciudad de México, pues ya pasa a ser un delito pues grave, ¿no? Un delito grave porque es un homicidio, tentativa de homicidio y lesiones dolosas con la intención de causar este daño. Y bueno, yo creo que más adelante en las pesquisas que se tengan en la carpeta de investigación que está abierta por este accidente, pues vamos a ver cuál es la clasificación jurídica que se le da a este tema, y bueno, se investigue quiénes están detrás de estos sabotajes. Todo parece indicar que así fue a la línea del metro, a diversas líneas del metro, pero sobre todo donde ocurrió el accidente, y se dé obviamente con los responsables materiales y por qué no intelectuales de este sabotaje, que independientemente de que algunas veces sean temas de mantenimiento, pues aquí ya se está, al alterar un mecanismo del tren, del metro, pues ya esto parece indicar que se tenía la intención de causar este daño. Estaremos muy atentos de la investigación que se siga a este respecto. Y la segunda noticia jurídica con implicaciones jurídicas es el tema de inicia el juicio penal en Estados Unidos, en Nueva York, contra uno de los más altos funcionarios de la administración calderonista, que es Genaro García Luna. Y probablemente va a ser un juicio muy largo porque son muchos los testimonios, las pruebas, los documentos, los peritajes que en su caso se
desahoguen en el juicio. Y independientemente del juicio, que sea del siglo o no, porque probablemente pues juicios hay muchos, pero aquí lo más terrible es cómo se incrustó el crimen organizado pues en el propio gobierno, en la propia autoridad. Pareciera que ese examen de control de confianza que se les exige a los subordinados, a los policías, pues no lo pasó o no lo pasan muchos funcionarios que de sí ya tienen las tendencias criminales, y bueno, teniendo un puesto tan importante, que se hayan coludido con el narcotráfico, con el crimen organizado, pues obviamente es sumamente grave, y sobre todo en áreas de seguridad pública. Imagínense quien estaba encargado del área de seguridad pública, implicado e inmiscuido con corrupción, con los grupos del crimen organizado. Cuánta gente murió en ese entonces y sigue muriendo en una lucha contra el narcotráfico que pues no parece tener fin, y que los propios funcionarios pues estén involucrados con estos temas. Y cuántos funcionarios en la actualidad estarán al servicio del crimen aún, desafortunadamente, en las aduanas, en la policía municipal, local, estatal, o incluso en la Guardia Nacional. Ahorita es como que la punta del iceberg de todos aquellos que han ocupado cargos muy importantes en el gobierno y han estado en franca colusión con el crimen, como es el caso, por ejemplo, aquí en Puebla, de Facundo Rosas y otros personajes. En manos de quién está nuestra seguridad, en manos de nuestros propios verdugos, y sin duda en varios informaciones documentales se dice que se alertó al expresidente Calderón de esta situación, no hizo caso, pero yo pienso que no hizo caso porque no creyera o no quisiera, sino porque pues es obvio que estaba involucrado, estaba implicado también en operaciones de carácter ilícito, ¿no? Incluso me acuerdo que en esa época jefes de la policía en varios estados pues, estaban coludidos con bandas de secuestradores, de asaltantes, etcétera. Entonces imagínense, si eso se da en los niveles medios y bajos, pues se estaba replicando, se estaba dando también en los altos mandos, como es el mando que tenía Genaro García Luna, que bueno, es la muestra de un funcionario que se alió con el crimen, pero seguramente por ahí hay otros a los cuales la justicia todavía no les llega, no los toca, y lo más seguro, lo más probable es que cuando este juicio concluya, pues será condenado con la mayor severidad, como lo hacen en Estados Unidos, e incluso también debiera de perseguirse a funcionarios que también en Estados Unidos pues están coludidos con el crimen, con el narcotráfico, porque eso también es real, ¿no? Eso no quiere decir que nada más en México existan, sino también en Estados Unidos. ¿Cuántos funcionarios, por ejemplo, fue destituido el representante de la DEA en México porque tenía nexos con los abogados de narcotraficantes? Imagínense. Para ocupar un puesto de gobierno ponen muchos filtros para la gente común y corriente, pero no se supervisa ni se revisa a los altos mandos, ¿no? Entonces esto debe de cambiar, porque pues por ahí todavía quedan redes de estas organizaciones corruptas y criminales de aquel entonces, todavía ocupan algunos cargos en el gobierno, ¿no? Y precisamente esa red se tiene que descubrir para ir con todos los implicados y con todos los responsables, ¿no? Y les decía yo que seguramente cuando concluya el juicio pues va a ser condenado, ¿no? No creo que sea absuelto, va a ser condenado, y quizá después de su condena, porque pues él aceptó hacer el juicio, que se llevara el juicio, pues seguramente a lo mejor pudiera negociar algo para decir quién más estuvo implicado en esta serie de crímenes, en una lucha en una lucha
que no llevó a nada, simplemente llevó a que muchas familias quedaran destruidas, miles y miles de muertos. ¿Por qué? Pues por nada, porque realmente pues el crimen estaba incrustado en las más altas esferas del poder, ¿no? Y también esos personajes pues son responsables de estas, pues de estos homicidios que se dieron y se siguen dando por temas del crimen organizado. Pues sin duda las dos noticias que acabo de comentar pues tienen implicaciones jurídicas, políticas desde luego, y pues estaremos muy pendientes del desarrollo de este juicio en todas sus etapas hasta su conclusión, y también la carpeta de investigación, todas las pesquisas que se hagan para esclarecer el tema del aparente accidente del metro, pero ya vemos que si alguien dañó intencionalmente las líneas es porque tiene la intención de causar precisamente el daño. Pues muchas gracias, que estén muy bien, me da gusto saludarles en esta ocasión en día domingo nuestra cápsula, pero bueno, estaremos pendientes de las preguntas que nos hagan el público, y recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión, y en Facebook, nuestro grupo Cultura Jurídica Televisión también, para que compartan nuestros videos y puedan acceder a todos los que se han grabado. Muchas gracias y que estén muy bien.